Bueno, bienvenidos a esta primera clase, a esta primera parte de la unidad 2. Para una cuestión operativa, vamos a dividir esta clase en tres momentos. Un primer momento de contexto y de desarrollo del modelo de estado de bienestar. Un segundo momento donde vamos a ver cómo eh, eh, las determinaciones económicas y el desarrollo de lo que es el Estado liberal burgués en el proceso de construcción de lo que es el Estado social fue trazando ciertos modelos pedagógicos, ciertas corrientes pedagógicas y ciertos modelos de hacer la enseñanza y de desarrollar el sistema educativo que vamos a describir. Y un tercer momento, donde ya constituido el estado de bienestar, van a entrar a aparecer procesos de resistencia activa que van a venir del pensamiento crítico y de movimientos intelectuales y de movimientos sociales que se van a dar sobre todo promediando la década del 60 y la década del 70, y que va a dar origen a una serie de modelos teóricos, de perspectivas teóricas y el desarrollo de ciertos conceptos eh, que van a tener fuerte incidencia entre lo que es el pensamiento social y la educación. O sea, no es que van a tener incidencia, sino que son desarrollos que vinculan de algún modo la perspectiva social y ciertas determinaciones de la construcción de lo social a partir de cómo opera el sistema educativo y qué pasa en el sistema educativo respecto de la construcción subjetiva y respecto de la construcción de las relaciones sociales y de las relaciones económicas. Entonces, esos van a ser nuestros tres momentos. Lo que vamos a hacer en la segunda parte de la unidad 2, en la segunda clase, es una extensión de esta tercera etapa donde vamos a ver cómo se profundizan estas corrientes teóricas y qué matices y diferencias se encuentran. Pero vamos a la primera parte, que es la que nos interesa ahora, que es el contexto en el cual este Estado moderno, que habíamos visto en la unidad 1, se va a ir desarrollando y se va a ir transformando primero en una suerte ya de Estado social o de estado de bienestar después. Eh, para esto es importante retomar algunos conceptos que habíamos visto, pero en otra perspectiva, ¿no? O sea, acá estamos transitando en términos históricos el siglo XVIII, perdón, el siglo XIX, llegando casi a principios del siglo XX, y se van a producir una serie de fenómenos. O sea, no solo el ascenso de la burguesía al poder, no solo la transformación del Estado, la constitución de la República, la división de poderes, no solo la formación del ciudadano como protagonista central de esta revolución, sino que, como hicimos en la unidad 1, cuando empezamos hablando primero del agrado y de los cambios tecnológicos, vamos a empezar en esta clase a ver qué procesos se estaban jugando en la economía para poder entender que junto con el surgimiento de la ciudadanía hay otra subjetividad que se construye, que va a ser la preponderante, que es la subjetividad del obrero, de lo que es el trabajador eh, como trabajador asalariado, como trabajador que depende cuya subsistencia depende de su trabajo. Entonces, hay una serie de elementos que es interesante destacar aquí para poder entender cómo ya definitivamente la preeminencia de lo que era el trabajo rural desaparece, hay producto del desarrollo industrial, van arribando enormes masas de trabajadores y obreros a las ciudades donde están radicadas las industrias. Y esta suerte de desarrollo que trajo la primera revolución industrial a partir de lo que es la institucionalización del maquinismo en el proceso productivo.
Pero de todas maneras, en toda esta instancia, obviamente, prácticamente casi todo el siglo XIX va a estar atravesado por tensiones sociales. Tensiones entre la regulación del capital eh, al trabajo, ¿no? O sea, esta necesidad de los industriales y de los sectores del capital de poder regular los modos en que se realiza la producción. Y si bien es cierto que en general la historia que uno ha aprendido describe esta idea de una inmigración masiva a ciertas ciudades industriales, el desarrollo de la actividad, extensas horas de trabajo en las fábricas, etcétera, etcétera, es importante poder detallar algunas cuestiones que están en la raíz de la constitución del trabajador como mano de obra asalariada. En primer lugar, porque se acuerdan que cuando vimos a Julia Varela, hablábamos de esos 5 dispositivos, el cuarto de esos dispositivos era la desaparición de otras formas de aprendizaje, de otras formas de educación. Efectivamente, si uno se pone a pensar que el quinto dispositivo es la obligatoriedad de la educación, demoró un año en el país en el cual se produjo la Revolución Francesa y el pensamiento iluminista de esa época, tardó un año en convertirse en ley, también es importante que ustedes entiendan que la desaparición de los modelos tradicionales de enseñanza, como eran el artesanado, o sea, la producción de manufacturas a partir del artesano, también demoraron un tiempo en desaparecer. No es que desaparecieron con la revolución y se terminó. Del mismo modo que no es que la escuela apareció con la revolución de ahora y para siempre. No, demoraron años en poder ir organizándose, o bien desapareciendo, o bien organizándose estos dispositivos de manera más formalizada, ¿no? O sea, desde la conformación de las primeras escuelas en Francia hasta la institucionalización de la obligatoriedad, van a pasar varias décadas. Vamos a estar casi al filo del siglo XX, ¿no? Del mismo modo, pasa algo parecido con la Ley 1420. Digamos, la Ley 1420, que instaura la obligatoriedad de los estudios de nivel primario, es la educación básica, desde la instalación de esa ley a la extensión territorial de instituciones educativas en el territorio, van a pasar varias décadas. Y en general, varias décadas donde se va a asumir que la construcción de instituciones educativas desde el punto de vista de la infraestructura para poder garantizar el acceso de la matrícula se transforme en una política de Estado y se vaya haciendo necesariamente de manera periódica porque siempre se requieren más edificios para albergar el crecimiento vegetativo de la población. No es algo que surge inmediatamente y de hecho a la vista tenemos hoy que institucionalizada la educación secundaria obligatoria a partir de la Ley Nacional de Educación en el año 2006, la ley Filmus, la ley sancionada en la gestión del ministro Filmus, hasta la fecha todavía estamos asegurando con una política de infraestructura la cobertura necesaria para que los estudiantes en edad puedan concurrir y puedan cumplir la ley. Entonces, volvamos otra vez al siglo XIX para poder entender que ese obrero que llegaba a ser mano de obra de la industria, llegaba con un saber calificado. O sea, los obreros en esa época, estamos hablando primeras décadas del siglo XIX en adelante, van a llegar al trabajo industrial con un saber propio, que es el saber de su oficio. Y en toda esta época hay una división en los países europeos entre los trabajadores calificados, aquellos que vienen por su capacidad de saber el oficio que portan, respecto a aquellos que no tienen las habilidades, ¿no? Entonces, estos que no tienen las habilidades son doblemente desclasados. Son desclasados por la industria, que no los requiere, porque no reúnen el saber hacer,
y por otro lado son desclasados de su propia clase porque no son admitidos por la organización del trabajo que tiene el trabajador asalariado que sí conoce lo que, lo que tiene que hacer. Entonces hay un monopolio del saber, hay una especie, para no decirlo de manera tan categórica, hay una especie de monopolio del saber que detenta cierta fracción de la clase obrera que tiene que ver con su vieja forma de aprendizaje, que tiene que ver con aquello que aprendió en el gremio, en lo que era el gremio concebido como el espacio de aprendizaje del oficio, ¿sí? Y que se sigue manteniendo. Y esa cualidad casi corporativa que tienen estos gremios de estos oficios, esta organización en oficios, es lo que va a dar lugar a, como tienen esa organización, va a dar pie a las primeras organizaciones de resistencia obrera más corporativas, de forma organizada en términos corporativos, ¿no? Entonces, para los industriales, el trabajador, este trabajador que porta este saber y que además se organiza en función de ese saber, que en función del saber demanda cómo tiene que ser su salario o el tiempo que va a trabajar o cómo le va a destinar, implica una dificultad para el industrial en términos de poder generar espacios en los cuales sea el capital el que define lo que tiene que hacer con el trabajador. Entonces, esto va a desencadenar luchas en la esfera económica, en la esfera social, muy fuertes a lo largo del siglo XIX. Y esto va a llevar a que algunos intelectuales piensen de qué manera tiene que ser mejor la organización industrial para poder sacar más provecho y hacer más eficiente la producción, y va a haber intelectuales que van a discutir la razón de la propiedad de las relaciones de producción y qué pasa con la fuerza de trabajo en este contexto. Entre ellos se inscribe Carlos Marx, y entre los otros se va a inscribir David Ricardo, que es uno de los padres del liberalismo económico. Pero para no entrar en una disquisición filosófica o economista, sí me interesa plantear qué pasa en términos más sociológicos, si ustedes quieren, y en términos más pedagógicos. Para poder generar el imperio del capital, el capital necesita desarticular esta posibilidad de que el obrero contratado sea un obrero que no necesariamente porte el oficio. ¿Por qué? Porque en la medida en que esto se iba desarrollando de este modo, los obreros organizados justamente por tener las calificaciones de sus oficios, o sea, no es que se organizan por oficios, sino los que están organizados por oficios, se organizan en una asociación de trabajadores que determina ciertas condiciones para poder trabajar. Esto más allá de que las condiciones generales del trabajo son oprobiosas, ¿no? Y justamente un modo de tratar de dominar esta organización por oficios es que los industriales ponen regulaciones mucho más fuertes, ¿no? Tiempos de trabajo extendido, posibilidades de sueldo relativo en función de la producción. Entonces empiezan a generar, vamos a contar algo de esa lucha de clases, empiezan a generar presiones para que esto no tenga tanto peso. Hagamos un paréntesis acá para contar lo que pasaba en Inglaterra a mediados del siglo XIX, que a mí me parece que es un detalle muy interesante, porque en ese contexto existían un conjunto de regulaciones que aseguraban a los súbditos de la corona la percepción de un ingreso por el hecho de ser súbditos, ¿no? Es una especie de ingreso ciudadano, con la única diferencia que no se llamaba ingreso ciudadano, pero se llamaban, eran ingresos que tenían como beneficiarios los súbditos de la corona inglesa, o sea, el pueblo inglés.
es interesante pensar esto porque esto tampoco, visto desde los industriales, era un aliciente para que los trabajadores trabajaran, porque había un argumento remanido respecto de esta característica holgazana que tiene el trabajador, que no se incentiva para el trabajo, entonces necesita de algún modo tener un contexto que lo mueva a tener que hacer y no a dirigirse en la dirección opuesta, o sea, a no hacer nada, ¿no? Fíjense qué argumento remanido, que por lo menos en mis 60 años de historia de vida, me ha tocado escuchar desde que tengo uso de razón, discursos políticos que hablan de que los argentinos son vagos, de que no les gusta trabajar, de que los trabajadores son vagos, de la holgazanería del obrero, etcétera, 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 ¿no? Esta construcción simbólica respecto de lo que es el trabajador empieza a ser construida con en la misma semilla que da origen al capitalismo moderno y a la sociedad moderna. Entonces, es interesante pensar de dónde vienen los discursos, ¿no? Cuando se habla de que los trabajadores no les gusta trabajar, o son vagos, o no tienen incentivos, o no son proactivos al trabajo, como va a decir el pensamiento neoliberal que vamos a ver más adelante, ese argumento es un reciclado de un discurso que tiene su raíz en el siglo XIX. Entonces, me parece importante destacar esto, y que además tiene su raíz no en el pensamiento de los países en los cuales este discurso se realiza, sino en la base filosófica del pensamiento liberal, ¿sí? En la base filosófica, más que del pensamiento liberal, del pensamiento de los industriales, del pensamiento de los propietarios de los medios. Ciertos sectores del liberalismo encarnaron ese pensamiento y lo llevaron adelante. Entonces, me resulta interesante pensar y sostener esta línea argumental para que ustedes puedan entender ciertos discursos que a veces tenemos instalados en nuestro sentido común y que en realidad no son nuestros, sino que tienen su germen muchos siglos atrás, o unos siglos atrás, y que están siendo transferidos o transmitidos de algún modo y están siendo incorporados por nosotros en la contemporaneidad a partir del sostenimiento de estas lógicas discursivas y políticas, ¿no? Que tienen un impacto simbólico. Es más, lo tienen incluso en el modo en el que vemos a nuestros estudiantes cuando damos clase, ¿no? Entre quien tiene el incentivo y quien no lo tiene, ¿no? Entre quien es activo y quien es vago, pero vamos a ver algo de ese análisis la clase próxima, pero en términos de caracterización simbólica, de perspectiva del discurso, ¿no? Pero volvamos acá porque a mí me interesa destacar algunas escenas interesantes que se producen en la construcción de este nuevo actor que va a aparecer aquí, que es la clase obrera, que es el obrero, que es el trabajador asalariado, y cómo se va construyendo el asalariado con el paso de los años, ¿no? ¿Y qué es lo que va a pasar sobre fines del siglo XIX y principios del siglo XX como elementos que van a ser constitutivos de lo que va a ser el Estado social? Entonces, siguiendo esta lógica, a mí me interesa señalar algunos aspectos significativos. Volvamos a la Inglaterra de mediados del siglo XIX para contar qué es lo que pasó con este ingreso súbdito, este ingreso por el hecho de pertenecer a la corona inglesa, por ser parte del reino, y que todo el mundo recibía. Es precisamente en Inglaterra, en el año 1834, en el cual se va a poner fin a un conjunto de normas que se dieron en llamar las leyes de Spinhamland, que si bien no fueron unas leyes votadas por un parlamento, fue una regulación que se extendió rápidamente por todo el territorio a partir de 1795, cuando se decretaron,
Estas regulaciones establecían que eran una modificación de las leyes de pobres que tenía Inglaterra hasta 1795, establecen un subsidio que ya no solo va a cubrir las necesidades de los pobres e indigentes, o sea, de aquellos que ganaran menos de lo que costaba una hogaza de pan, sino que además va a también a alcanzar, por esta razón que les acabo de explicar, o sea, no solo abarcaba a aquellos que no trabajaban, que no podían acceder a un trabajo, sino también alcanzaba a aquellos que percibiendo un salario, ese salario era inferior a una norma promedio, a un baremo, ¿no? Karl Polanyi, al explicar la funcionalidad que tuvieron estas leyes de Spinhamland, que rápidamente se extendieron por todo el territorio, y tenían por finalidad esto que yo explicaba antes, ¿no? De que todos los súbditos pudieran tener un subsidio que les alcanzaba para resolver su problema de alimentación. O sea, era una especie de norma que garantizaba el derecho a la vida. Ahora bien, estas normas de Spinhamland tuvieron una serie de impactos. Lo primero que ocurrió fue que demoraron la construcción y el desarrollo del asalariado. Naturalmente porque la gente no, sobre todo, si ustedes se ponen a pensar que las industrias estaban localizándose en las ciudades, y estas normas se establecieron originalmente para atender el déficit en la población rural y favorecer de alguna manera a los sectores agrícolas en relación al sector industrial que estaba en ascenso, estas leyes demoraron esta posibilidad de que los trabajadores se movilizaran a las industrias para ofrecer su fuerza de trabajo. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en las ciudades o en el campo de su vida artesanal, de su trabajo manufacturero, si el ingreso era menor a un promedio o a un baremo, como decíamos antes, recibían un subsidio. Y aquellos que vivían o en hospicios, o en workhouses, o en espacios de trabajo, que vivían del trabajo artesanal y que percibían un ingreso, tanto aquellos que no lo hacían como aquellos que lo hacían, recibían este subsidio. Entonces, nunca hubo, dice Polanyi, una medida tan popular, que tuviera un impacto tan popular. Pero la verdad es que así como fue popular en sus inicios y en parte de su desarrollo, también ocultaron los procesos de transformación que aceleradamente venían produciéndose en Europa, y en particular en Inglaterra, en esta época, ¿no? Entonces, es interesante cómo los cambios en los procesos de organización del trabajo se ven obstaculizados por estas normativas. Pero además estas normas tienen otro efecto, que es un efecto desgraciado, que es que en realidad, por la forma en la cual estuvieron dictadas, las leyes de Spinhamland, al alcanzar a los asalariados, o sea, a aquellos que obtenían salario, favorecieron un proceso de acumulación de capital en sectores industrializados muy alto. ¿Por qué? Porque lo que hizo la industria fue bajar los salarios. Como los subsidios garantizaban la compensación por el déficit de los ingresos, lo que hicieron los industriales fue o bien frenar el crecimiento de los salarios o bajarlos para que el subsidio compensara el salario. Esa compensación era que el subsidio hacía, eran ingresos que el propietario no le daba al trabajador, por lo cual incrementaban su ganancia. Y esto lo que hizo fue también evitar el crecimiento de la masa de trabajadores, de los beneficios del trabajo, porque había un subsidio que en ciertos parámetros regulaba lo que se debía
lo que se debía ganar. Y obviamente cuando la economía variaba el subsidio. O sea, el subsidio siempre compensaba las desigualdades. Lo real es que fue este experimento de Spinhamland, que no fue como un experimento planteado científicamente, pero va a ser sí respondido científicamente por la nueva economía política que viene desarrollándose, ¿no? por lo que va a ser la economía industrial. Eh, eh, no tuvo buenos resultados y lo que generó, producto de esta relación que había entre capital y trabajo ya en la sociedad, en esta sociedad precapitalista que se está industrializando, fue un aumento mayor de la pobreza. Porque en lugar de ser un incremento de la renta, en lugar de ser un incentivo al incremento de la renta, lo que ocurrió fue que la renta bajó y el subsidio empezó a compasar la garantía para vivir. Entonces la sociedad se empobreció. En lugar de enriquecerse y crecer, se empobreció.